Hola a todos. Hoy es sábado, 11 de octubre de 2025, y nuestro querido amigo Max Leboda está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo. Nima, gracias por invitarme. Siempre es un honor y un placer estar en Dialogue Works. Mark, empecemos con Vladimir Putin y su actuación, o sus reacciones, durante la conferencia de Valdai, que ha sido algo criticada. Pero algunos analistas creen que el presidente ruso, en su lenguaje y en su respuesta a Occidente, ante la escalada procedente de Estados Unidos, en el caso de los misiles Tomahawk y estas nuevas tensiones, no fue lo suficientemente contundente. Pero lo que dijo Putin, recuerdo, fue que, en cuanto a que Rusia fuera un tigre de papel, en realidad que lo era la OTAN. Si Rusia es un tigre de papel, entonces la OTAN fue destruida y derrotada en Ucrania. Entonces, ¿cómo puedes decir que Rusia era un tigre de papel? Y en cuanto a los misiles Tomahawk, lo que él dijo fue que estos no van a cambiar nada en el campo de batalla, pero que es una escalada, porque sin la inteligencia estadounidense, los objetivos y la operación, nada de eso sería posible. El uso de misiles Tomahawk no es posible sin Estados Unidos. Y ayer hablaba de un nuevo tipo de armas intercontinentales, que Rusia va a anunciar. En mi opinión, eso es una advertencia a Occidente. ¿Cómo lo interpretas? Vale, pues quiero decir, Putin habló en Valdai, como hace siempre una vez al año. Se explayó durante horas, hablando con erudición, elocuencia y me pareció con un alto grado de confianza. Parecía muy seguro de sí mismo, muy tranquilo, con un poco de humor, un poco de cinismo, como suele hacer. Así que, ya sabes, no escuché nada que fuera radicalmente nuevo, ¿verdad? Pero reiteró muy bien las posturas que ya había mantenido antes. Quiero decir, Stoichstie Poesies Pushkin, la batalla de Borodino, en referencia a unos comentarios en los que fue muy cortés, pero de forma sutil se burlaba de Macron. Eso quedó bastante claro. Estaba utilizando versos latinos, célebres dichos y proverbios en latín, explicando por qué a los estadounidenses se les permite comprar energía de uranio a Estados Unidos, pero al mismo tiempo se prohíbe a otros países, como por ejemplo la India u otros, adquirir energía. Y Putin citó un proverbio latino que se traduce como: lo que está permitido a Júpiter, Zeus, el jefe de los dioses, no está permitido a la vaca. Todos sabemos quién es la vaca, ¿verdad? En realidad, cualquiera. Así que, quiero decir, fue el Putin de siempre. No hay otro estadista, ningún otro líder en el mundo actual que pueda hablar con tanta inteligencia sobre política exterior, económica y de seguridad con ese volumen de datos y discurso. Está claramente muy por encima del resto. Ahora ha surgido una cuestión sobre su respuesta a lo que es, evidentemente, Estados Unidos. Estados Unidos planteando la idea de enviar misiles Tomahawk a Ucrania, ¿verdad? Evitemos los detalles técnicos y todos los problemas relacionados con el envío de Tomahawks a Ucrania y centrémonos por un momento en los aspectos políticos. En primer lugar, debemos tener en cuenta que en las 2 últimas semanas, Estados Unidos ya ha intensificado seriamente su enfrentamiento con Rusia mediante ataques con misiles. Durante un tiempo, la política de la administración Biden ha sido lanzar misiles HIMARS estándar, que son en la práctica misiles balísticos de corto alcance, misiles del sistema de lanzamiento múltiple guiado, hacia, digamos, la Rusia continental. Y luego, hacia los últimos días de su presidencia, amplió eso para atacarlos también, lo que incluye misiles balísticos de corto alcance más largos. Rusia consideró eso una gran escalada. En ese momento, después de que Trump fuera elegido, pero mientras Biden aún estaba en el cargo a finales de 2024, Rusia dejó muy claro que esa era una línea roja y que se reservaba el derecho de contraatacar directamente a Estados Unidos, o, más probablemente, a bases militares estadounidenses en el extranjero, en Alemania o en algún lugar de Oriente Medio.
También plantearon la posibilidad de que se reservaban el derecho de transferir armas avanzadas a los adversarios de Estados Unidos. Y los hutíes fueron mencionados repetidamente, el movimiento Ansar Allah en Yemen, de modo que, ya sabes, como respuesta de ojo por ojo, podrían utilizarse misiles antibuque o algo por el estilo para contraatacar a Estados Unidos. En ese momento, Trump dijo muy públicamente en televisión que consideraba que esta escalada de la política por parte de Biden era una locura, que estaba equivocada y que conduciría directamente a la Tercera Guerra Mundial. Lo dijo abiertamente. Y creo que por eso Rusia no respondió. Tenemos que entender que cada vez que se disparan los HIMARS, ya sea que utilicen un misil HIMARS estándar, un misil de sistema de lanzamiento múltiple, o un misil ATAC-MS, o cualquier otro, se trata de un ataque estadounidense contra Rusia. The New York Times ha informado en varias ocasiones de que cada ataque con HIMARS recibe una designación de objetivo por satélite de Estados Unidos y, por tanto, una luz verde para el ataque. Pero además, el gobierno ruso ha dejado claro que sabe que en realidad hay personal militar estadounidense operando estos sistemas avanzados, ¿verdad? Que los ucranianos no son capaces de hacerlo, que hay codificación sensible en los misiles y que la información de telemetría debe ser introducida por especialistas estadounidenses. Así que los rusos consideran que esto equivale a que Estados Unidos está lanzando misiles balísticos contra la mayor potencia nuclear del mundo. Exacto. Pero Rusia se abstuvo de actuar directamente contra eso, a pesar de que violaba abiertamente una línea roja, y luego dijo que se reservaba el derecho a responder, porque entendió que se trataba de una provocación de un presidente saliente, Biden, que se marchaba, mientras que el nuevo presidente entrante decía que eso estaba mal, que él no haría eso. Y además, ya sabes, en ese momento dejaba abierta la posibilidad de al menos algún tipo de mejora en las relaciones diplomáticas y de mostrarse dispuesto a hablar sobre la posibilidad de algún tipo de acuerdo político en Ucrania. Y lo último no ha funcionado, ¿verdad? Pero cuando Trump asumió el cargo, la práctica de lanzar HIMARS, ya fueran cohetes estándar o misiles ATAC-MS, contra la Rusia continental se detuvo. Ahora, ya se había admitido en la prensa occidental que los ATAC-MS no estaban haciendo nada, ¿verdad? Que la defensa aérea y la guerra electrónica rusas, después de unos pocos impactos, se adaptaron rápidamente, elaboraron un perfil, y luego los ATAC-MS, así como los cohetes HIMARS normales, eran derribados con más frecuencia de la que alcanzaban sus objetivos, debido a la red rusa de defensa aérea y guerra electrónica interconectada y en múltiples capas. Exacto. En particular, cuando alcanzaban algún objetivo blando, como una refinería o algo sin un sistema completo de defensa aérea o guerra electrónica, sí, aún podían tener cierto éxito. Pero, en general, cada vez que disparaban ATAC cohetes HIMARS normales, Rusia los derribaba. Y esto se admitió, ¿verdad? Igual que lo que ocurrió con el Storm Shadow y el Scalp, la bomba de pequeño diámetro lanzada desde tierra. Todos estos sistemas guiados por GPS, ¿verdad? La guerra electrónica rusa, combinada con su defensa aérea, ha demostrado ser muy eficaz contra ellos. Incluso hubo un titular en la prensa occidental a finales de 2024 que hablaba de cómo las armas avanzadas occidentales funcionan contra Rusia, hasta que dejan de hacerlo, lo cual ocurre tras unos 3 disparos. Quiero decir, para los que sois aficionados a la ciencia ficción, trekkers como yo, conocéis bien la situación con los Borg, donde la Federación, cada vez que se los encuentra, tiene 3 disparos con sus phasers, y para entonces los escudos Borg ya se han adaptado. Y estás perdido, ¿no? Pues esa es exactamente la situación con Rusia y su defensa aérea y guerra electrónica. Así que durante meses no ha habido ataques con HIMARS, ya sean cohetes normales o ataques contra la Rusia continental, ¿verdad?
No estoy hablando de Jersón, Zaporilla, Donbass o Crimea. Entendemos que Occidente no acepta eso, y Rusia lo comprende hasta cierto punto en el contexto de lo que constituye una línea roja y lo que no. Pero en las 2 últimas semanas ha habido repetidos ataques con HIMARS en Rusia, en la región de Belgorod, dirigidos especialmente contra la infraestructura eléctrica de allí. Y es la primera vez que eso ocurre durante la administración Biden, ¿verdad? Y sabemos que esto es cosa de Estados Unidos. Obviamente, ni los estadounidenses ni los rusos le están dando mucha publicidad, pero quienes siguen de cerca el conflicto saben que se trata de una escalada seria, ¿no? O si quieres volver a una política de la administración Biden, una política fallida de la administración Biden, que el propio Trump había criticado en su momento, pero que luego, ya sabes, intentó mediante halagos, faroles, fanfarronería, incentivos y amenazas, conseguir que Rusia aceptara una congelación del conflicto en los términos estadounidenses, que preservara el régimen de Kiev en Ucrania, el régimen proxy de Estados Unidos allí. La administración Trump, todo ese proceso diplomático, como señaló esta semana el viceministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Ryabkov, se ha agotado, ¿verdad? No se está haciendo nada en el plano diplomático. Las conversaciones diplomáticas entre Rusia y Estados Unidos, y mucho menos entre Rusia y el régimen de Kiev, se han estancado, ¿no? No se ha logrado ningún progreso real. Seamos sinceros, las dos partes siguen estando demasiado alejadas y Occidente aún no reconoce que ha sido derrotado. Así que todavía hay muchos ucranianos por los que morir. Así que ahora Trump se queda con lo que Rusia espera, que simplemente se retire. Pero siempre he dicho que eso nunca iba a ser posible debido a la presión institucional. Sea lo que sea que Trump haya pensado o piense sobre Zelensky o los líderes europeos, puede que en realidad no le importe Ucrania, sigue siendo el presidente estadounidense. Sigue siendo el líder de la hegemonía global occidental encabezada por Estados Unidos. Existe una enorme legitimidad, una presión institucional de personas dentro de su propia administración, presión de los medios, presión de los europeos. Simplemente no puede hacerlo. Así que lo que le queda es lo mismo de lo que he estado hablando en tu programa y en muchos otros desde al menos septiembre. Escalar para desescalar. Es lo único que les queda. Y si eso supone volver a políticas fracasadas, ¿verdad? Primero, empieza con los HIMARS. Y eso está ocurriendo ahora mismo. Es algo discreto. Pero seamos claros. A Kiev se le permite usar los HIMARS para atacar, y de hecho están disparando desde dentro de los límites de la ciudad de Kharkov, ¿verdad? Porque el HIMARS es el único sistema que tienen con el alcance suficiente para golpear desde tan lejos la ciudad de Belgorod, en el lado ruso de la frontera. Y por cierto, eso es un crimen de guerra, disparar un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes desde dentro de los límites de una ciudad. Pero, ya sabes, ¿cuándo ha molestado eso alguna vez a Estados Unidos? Bien, podría ser Trump quien pulse ese botón. Perfectamente podría serlo. Dejémoslo perfectamente claro. Sabes, no es que a todos los ucranianos se les permita saberlo. Esto es Trump lanzando múltiples sistemas de cohetes, misiles balísticos de corto alcance hacia Rusia. Una política que tenía la administración Biden. Ahora, el ATACMS ya es un tema muerto, porque Estados Unidos no tiene suficientes y no fueron efectivos. Así que ahora están intentando improvisar y buscar algún otro sistema de misiles, algún otro sistema de ataque de largo alcance que puedan proporcionar al régimen de Kiev para intentar forzar a los rusos a volver a la mesa diplomática y aceptar una congelación del conflicto en los términos estadounidenses. El problema es que no tienen nada que cumpla con esos requisitos. Tienen sistemas de misiles, pero no unos que puedan transferir fácilmente al régimen de Kiev. Los JAS se consideraban misiles de crucero lanzados desde el aire, pero el hecho es que tendrían que ser disparados desde F-16, y los pilotos del régimen de Kiev ya se están estrellando solo por volarlos en misiones de defensa aérea.
tendrían que volar directamente frente a aviones rusos mucho más modernos, con radares de mayor alcance y misiles aire-aire de mayor alcance. El S-400 es muy eficaz derribando grandes objetivos como aeronaves. No es realista. ¿De acuerdo? Así que han barajado algunas otras ideas que no han llegado a ninguna parte o que resultaron no ser reales. Y ahora vuelven a hablar de los Tomahawk. Hablaron brevemente de los Tomahawk. Esto se planteó en un momento durante la administración Biden y luego lo dejaron. Al volver a sacarlo ahora, el problema con los Tomahawk es que Estados Unidos tiene más de ellos para lanzar que muchos otros sistemas, pero aún así ha gastado muchos en los últimos años. No tienen una alta tasa de producción y en su mayoría los quieren para una posible guerra con China. Así que de nuevo, solo un número limitado de ellos podría, ya sabes, transferirse al régimen de Kiev, al igual que los ATACMS. Ahora bien, hay varios problemas con los Tomahawk. Primero, es un sistema antiguo, ¿verdad? Su época dorada fue a principios de los años 80. Se ha modernizado un poco desde entonces, pero sigue siendo un sistema heredado. Fue un buen sistema en su momento, y todavía no es un mal sistema, ¿verdad? Pero en realidad está bastante por detrás de los sistemas rusos modernos, ya sabes, como los hipersónicos, como el Kinjal o algo por el estilo. Dicho esto, aún podría causar algunos daños. Tiene un alcance considerable, ¿verdad? El Tomahawk, si se lanzara, digamos, desde algún lugar cerca de la línea de contacto, podría alcanzar toda la Rusia europea, hasta bien entrales Urales. Así que hay muchos objetivos militares, objetivos militar-industriales y objetivos políticos, porque por supuesto se podría hacer lo que Zelensky ha estado amenazando con hacer y golpear Moscú. Exacto. Sabes, teóricamente podrían intentar golpear el Kremlin, pero aún tendrían que superar la defensa aérea rusa y la guerra electrónica. Y en realidad, creo que la defensa aérea rusa fue casi diseñada para derribar el Tomahawk, así que no sé cuánta eficacia tendrían realmente con eso. Pero el primer problema son los lanzadores. El Tomahawk alcanzó su madurez durante la era del control de armas entre Rusia y Estados Unidos, cuando el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Corto e Intermedio estaba en vigor. Ese tratado prohibía el uso de lanzadores terrestres para misiles de corto y medio alcance, categoría en la que entraría el Tomahawk. Había una especie de resquicio legal, intencionado o no, que básicamente decía que los misiles de crucero podían ser lanzados desde, no sé, bombarderos estratégicos. Exacto. O barcos, submarinos o buques de superficie y similares. Y así fue como se desarrolló el Tomahawk. Se diseñó para dispararse desde bombarderos estratégicos o desde destructores Aegis, o submarinos. Desde que Estados Unidos, la administración de Trump, se retiró unilateralmente del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Corto e Intermedio, en gran parte debido a China y a una brecha percibida en misiles en una posible guerra futura con China en el Pacífico, el país ha podido trabajar en el desarrollo de lanzadores terrestres para el Tomahawk. Desarrollaron un sistema llamado Typhoon. El problema del Typhoon es que es un sistema muy grande, enorme, apenas móvil y muy complicado. Solo podía desplazarse por carreteras, y además por carreteras en muy buen estado. Y es muy grande y lento. Quiero decir, un objetivo perfecto para los Geran o Lancet rusos o para drones FPV o cualquier otra cosa. Y por lo visto, Estados Unidos solo tiene realmente 2 de ellos. No veo que vayan a proporcionar esos lanzadores terrestres. Así que ese es el problema. ¿Cómo los lanzas? Hubo un artículo en la prensa británica, creo que en el Telegraph la semana pasada, que decía que el régimen de Kiev se está preparando para recibir misiles Tomahawk estadounidenses que no puede disparar. Así que Rusia es consciente de todo esto, por supuesto. Sí, estaba en el Telegraph. Sí, Telegraph. Son conscientes de ello, y Rusia no se siente intimidada por el Tomahawk. Quiero decir, no quieren tener que enfrentarse a él, pero pueden hacerlo. Ya se han enfrentado a todas las demás armas milagrosas que se han lanzado contra Rusia,
Y el Tomahawk ni siquiera es nuevo. Exacto. Y hay tantos problemas, de nuevo, con su lanzamiento. El otro problema es que se trata de un sistema estratégico. Exacto. El Tomahawk fue diseñado originalmente, concebido originalmente, como un portador nuclear para transportar ojivas nucleares. Y por supuesto, todavía puede hacerlo hoy, lo que significa que Rusia tendría que considerar que cualquier Tomahawk que se dirija a territorio ruso, hacia Moscú o cualquier otro lugar, es un primer ataque nuclear. No tienen una forma inmediata de saber qué ojiva lleva ese misil de crucero. Así que entonces deben tomar una decisión. ¿Lanzamos nuestras propias armas nucleares en respuesta? Quiero decir, esa tendría que ser la tensión en cada situación. Por eso el Tomahawk, al ser un sistema estratégico, cruzaría la línea roja de todas las líneas rojas y nos colocaría en una posición sumamente peligrosa, ¿verdad? Y se puede decir, bueno, los estadounidenses nunca lanzarían un misil nuclear hasta que lo hicieran, ¿verdad? El ejército ruso tiene que basar sus decisiones y respuestas en contingencias, no en probabilidades, ¿verdad? Tienen que prepararse para el peor de los escenarios porque, en cualquier situación, lo que está en juego es la existencia de Rusia como Estado, ¿verdad? Así que tienen que tomárselo extremadamente en serio. Estos son todos los problemas. Y por eso es tan difícil transferir los Tomahawk y hacer que resulten útiles. Ahora bien, también escuchamos en ese mismo artículo de Telegram, y algunos funcionarios ucranianos han hablado de ello, que el objetivo principal de enviar los Tomahawk, al menos al principio, sería simplemente presionar a los rusos. Ni siquiera se dispararían. Luego, tal vez, eventualmente se les permitiría utilizarlos. No hay detalles sobre cómo se haría eso, pero solo unos pocos, y únicamente en zonas fronterizas y similares. Y luego, ya sabes, hablan de una escalada paso a paso hasta que Rusia aceptara las condiciones de Estados Unidos, cosa que nunca haría, porque el Tomahawk no representa una amenaza seria. Quiero decir, es una amenaza, pero no es, ya sabes, una amenaza que cambie las reglas del juego. Se adaptarían rápidamente a ella. Son tácticas de corte en salami, ¿verdad? La idea, claro, las tácticas de corte en salami funcionan un poco mejor cuando no las llamas abiertamente tácticas de corte en salami, ¿no? Pero, ya sabes, ahí estamos. La administración Biden ha utilizado esa escalada gradual, ese enfoque de hervir la rana en la olla, si quieres verlo así, con bastante éxito contra Rusia. Porque recuerdo un momento reciente en el que Biden decía que transferir F-16 y tanques a Ucrania significaría la Tercera Guerra Mundial. Y sin embargo, ya sabes, ya nos encontramos ahí, hace un par de años. Así que le preguntaron a Putin por todo esto, ¿no? Todo este debate interno que se está produciendo en Occidente sobre la transferencia. Y Trump dice, he tomado una decisión, pero no voy a decir cuál es. Solo quiero saber cómo las usarían, como si los ucranianos no lo hubieran hecho ya. Les dijo eso. Todos son juegos, ¿verdad? Esto es solo un intento de agitar un palo, pero ese palo no es tan grande, al menos no desde la perspectiva rusa. Quiero decir, incluso los yemeníes las estaban derribando. Así que le preguntaron a Putin sobre esto en Valdai, y su respuesta fue que si Trump seguía ese camino y transfería los Tomahawk, eso supondría el fin de cualquier mejora, si es que ha habido alguna mejora sustancial, en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia en los últimos meses. Y francamente, eso no es una gran amenaza. Seamos honestos al respecto. No es una postura firme, ni una declaración contundente. Y había voces de descontento dentro de Rusia, tanto de la élite como de los comentaristas en televisión, en los medios y demás, que decían que eso no iba a disuadir nada, que Rusia debía volver de inmediato a la política de la que se hablaba al final de la administración Biden. Si nos lanzas misiles, porque de eso se trata, entonces nosotros te lanzaremos misiles a ti. ¿Quieres ir por ese camino? Y Putin no estaba diciendo eso en absoluto, ni nada que se le pareciera. Y de nuevo, había cierto descontento.
And again, there was some disgruntlement. Now, there are some people in the alt media. Ahora bien, hay algunas personas en los medios alternativos que evidentemente se han tomado demasiado en serio las conversaciones políticas de los programas de debate y piensan de algún modo que hay un golpe contra Putin que se sostiene por un hilo y podría ser derrocado. Quiero decir, esto es un disparate, ¿verdad? No tiene ninguna base en la realidad, ni siquiera entra dentro de lo posible. Quiero decir, en Rusia hay desacuerdos, la gente incluso discrepa políticamente. A veces, incluso hay ocasiones en que personas dentro de la administración expresan algo públicamente de forma discreta. Pero cuando se toma la decisión final y se establece una política, entonces todos se alinean, porque así es como funciona el gobierno ruso, especialmente bajo el mando de Putin, por supuesto. Pero ya sabes, más en el gobierno ruso que digamos en el estadounidense o el británico, existe hasta cierto punto una vertical de poder, ¿verdad? Funciona de esa manera. Se permite discrepar abiertamente a puerta cerrada, pero no fuera de ese ámbito. Así que sí, diría que ha habido algunas críticas públicas de que esta no fue una declaración lo suficientemente firme por parte de Putin. ¿Qué influyó en Vladimir Putin? Testardetenteb. Sí, más tarde intentó retractarse un poco sin realmente hacerlo. Ahora, durante la misma semana, es un maestro en ese tipo de maniobras. Sí, lo es. Lo es. Quiero decir, en realidad, los chinos son los verdaderos maestros en decir mucho y no decir nada al mismo tiempo. ¿Verdad? Quiero decir, son muy buenos en eso, ¿verdad? Pero, ya sabes, Putin también es muy hábil, digamos, en cierto grado de sutileza política. Así que, al comienzo de la semana pasada, vimos al viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, y es un actor muy serio, ¿verdad? Muchos suponen que sucederá a Lavrov en el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. A menudo lo sacan a relucir como una especie de poli malo. Siempre que el gobierno ruso quiere enviar un mensaje contundente a Occidente, suele ser Ryabkov quien lo transmite. Y dijo que todo el proceso diplomático con Estados Unidos estaba agotado y no llevaba a ninguna parte. Luego Peskov, el portavoz de Putin, salió y dijo que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia estaban en una pausa seria y no avanzaban. Y al principio de la semana a muchos les pareció que este juego de, ya sabes, hacerle la pelota a Trump, este juego diplomático en el que albergaban la esperanza de poder manipularlo para que se retirara o lo que fuera, estaba claro que lo estaban abandonando, que obviamente no iba a funcionar. Pero luego se retractaron, y vimos que se retractaron. Después vimos al asesor personal de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, otro tipo importante y serio, salir a decir que, oh no, el espíritu del alboroto de Anchorage entre Trump y Putin, o como se llamara, seguía vivo, que aún quedaba una chispa de esperanza, o algo así. Así que, ya sabes, eso solo me hizo poner los ojos en blanco. Pensé, Dios mío, tenemos que pasar por esto otra vez. Así que tiendo a inclinarme más por el lado de que creo que Putin está siendo demasiado blando en su retórica, que sigue albergando esperanzas contra toda esperanza. Pero claro, soy analista, así que no tengo que manipular a los diplomats. Mark, perdona por interrumpirte. Creo que Putin está intentando hacer algo con Donald Trump que no afecte la posición de Trump en Estados Unidos. No quiere debilitarlo porque ve a Trump como una voz diferente del establishment. Absolutamente. Es decir, lo hace. Quiero decir, no creo que realmente importe. No creo que Donald Trump decida tanto, ¿verdad? Personalmente, creo que son las instituciones las que lo hacen. Incluso dentro de su propia administración, tiene gente, igual que durante su primer mandato, cuyo objetivo principal es manipularlo, presentarle opciones de política limitadas, entre las que luego tiene que elegir, y así sucesivamente. John Bolton admitió lo fácil que fue manipular a Trump durante la primera administración.
Hay gente, todo el mundo lo hace. Trump invita a que lo manipulen. No lee nada. Es un idiota. Tiene que ser algo breve y llamativo, con muchas imágenes, cuando se le presentan opciones de política. Así es como le gusta. Sabes, eso es lo que él exige, exacto. No es un tipo educado, ni con sentido del contexto, ¿verdad? No es así como funciona. Así que ya sabes, tiene gente dentro de su propia administración que lo hace. Gente dentro del Estado profundo, de los servicios de inteligencia, de los servicios de seguridad, todos. Y no creo que realmente se le permita hacer mucho. Putin ha comentado esto antes, que de vez en cuando un presidente estadounidense llega pensando que va a hacer algo diferente, y entonces, como él dice, aparecen los hombres de traje negro y le explican cómo funciona realmente el mundo. Y así están con Trump. Pero ya sabes, Trump, él se ve a sí mismo como un rey, o el dios emperador de la humanidad, por así decirlo. Y todos, tanto en el país como otros líderes de todo el mundo, se supone que deben acudir a su corte y rendirle pleitesía. Así es como funciona. El juego consiste en la adulación, apelar a su narcisismo, darle esto, darle aquello, no contradecirle nunca en nada, ¿verdad? Sí. Quiero decir, y Putin hace eso. Ahora bien, como Trump considera a Putin, ya sabes, en serio, creo que sinceramente lo idolatra un poco, ¿no? Pero eso ya entra en el terreno del psicoanálisis, así quizás se salga del ámbito de análisis de política exterior. Pero en cualquier caso, Putin es un poco mejor en eso, en manipular a Trump. Aún así, lo está haciendo desde fuera, desde el adversario, por así decirlo, así que tiene un efecto muy limitado. Y sí, evidentemente Putin sigue esperando contra toda esperanza que pueda conseguir que Trump, ya sabes, al final se retire. Eso sería lo mejor para Rusia, lavarse las manos de todo este asunto. Y ya sabes, él alimenta las divisiones. Putin habla de lo amañadas que fueron las elecciones estadounidenses, o algo por el estilo. Sabe cómo manejar a Trump, ¿verdad? Es un antiguo agente de inteligencia. Tiene un perfil psicológico de Trump que estoy seguro de que se actualiza constantemente. Exacto. Sabe, en cierto modo es el anti-Trump en ese sentido. Llega a cada reunión con cada líder muy bien preparado. Sabe cómo presionar todos sus botones, las cosas que hay que decir, todo eso. Putin es un maestro en ello. Dicho esto, en cuanto lo sacaron de la sala con Putin, volvió a la adoctrinación del establishment estadounidense y de la gente de su propia administración. Cualquiera que fuera el entendimiento o el breve momento de camaradería que tuvieron en persona en Anchorage, algo que Trump, evidentemente, deseaba con desesperación. Al final, los efectos de eso, coincido con Ryabkov, son un callejón sin salida, ¿verdad? No va a ninguna parte. Si Putin quiere aferrarse a una esperanza imposible, está bien. Yo he dejado claro que no me dedico a la esperanza. La esperanza es la muerte del análisis. Así que creo que está muerta. Y no creo que Trump tenga, en última instancia, el poder de revertir el rumbo de Estados Unidos en la medida necesaria para que el país se retire, para hacer ese juego de manos en el que las armas estadounidenses, en la medida en que aún puedan suministrarse, vayan a Ucrania, pero sean los europeos quienes las paguen y las canalicen. En última instancia, eso no importa tanto a los rusos, porque da igual de dónde venga el dinero que está matando a rusos. Si la cantidad se mantiene igual, si la cantidad de armas cambia, ya sabes, disminuye, bueno, entonces es otra historia. Pero ya sabes, Putin está jugando su juego. Y cuando juega al juego diplomático, por supuesto, no se trata solo de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, porque Putin tiene que gestionar sus relaciones con el resto del mundo, en particular con los demás líderes de los BRICS, ¿verdad? Lula, Modi y los demás. No necesitan preocuparse tanto por China. Saben que China está de su lado. Pero Indonesia y todos esos otros líderes que siguen comerciando con Rusia, incluso aumentando el comercio con Rusia, lo hacen en parte porque creen que Rusia está actuando de manera razonable, que Rusia está jugando desde una posición diplomática y moralmente superior, ¿verdad?
en comparación, desde luego, con la administración Trump. Así que hay múltiples factores que Putin está teniendo en cuenta. Things that Putin is factoring in. You could make the argument that Putin may not even. Podrías argumentar que Putin quizá ni siquiera crea que vaya a salir nada de este juego, seguir interactuando con Estados Unidos, pero podría estar haciéndolo por otros motivos diplomáticos que tienen poco que ver con las relaciones directas entre Estados Unidos y Rusia, ¿verdad? Y la posibilidad de que haya algún éxito ahí. Es posible, claro. Pero, de nuevo, eso es un poco irrelevante, porque como analistas, ya sabes, como periodistas, se nos permite hablar de esas cosas. No tenemos que participar en esos juegos. Así que no creo que lleve a ninguna parte, pero deberíamos tener en cuenta que hubo cierto descontento interno y entre las élites por la respuesta de Putin ante la posible escalada de Trump. Decir que eso arruinaría las relaciones entre Estados Unidos y Rusia cuando ya están por los suelos no fue precisamente una advertencia contundente ni una declaración de línea roja. Pero eso no mola, ¿verdad? No estamos ni de lejos en ese punto. Eso ni siquiera es posible. Está en el terreno de la fantasía, de la proyección personal, supongo, o algo así. Ni siquiera lo sé. Pero bueno, eso nos lleva a la situación actual. Y todo lo que se publica en los medios hace que parezca que ya está hecho, que los Tomahawk van a ser transferidos, ¿no? Así es como se comenta en Telegram. Hay presión, bla, bla, bla. Pero de nuevo, no hay detalles concretos sobre cómo se lanzarían realmente. Existe la posibilidad de que pudieran improvisar un lanzador más ligero, basado en tierra, mucho más pequeño y manejable que el Typhoon. Pero, si fuera así, seguirían haciéndolo, ya sabes, aparentemente sobre la marcha. Y Estados Unidos no es muy bueno en eso. El complejo militar industrial estadounidense no es muy bueno en eso. Y si lo hicieran, es probable que no fueran cantidades suficientes como para que Rusia siquiera, ya sabes. En el contexto de esta guerra titánica de desgaste, Rusia apenas lo notaría, salvo políticamente. Así que por eso es un gran tema, pero al mismo tiempo no lo es. Mark, mencionaste a Donald Trump. Él realmente quería ganar el Premio Nobel de la Paz. Pero ya sabes, al final alguien de Venezuela lo obtuvo, por la paz, ya sabes, después de la guerra. ¿Ves la situación en Venezuela de alguna manera relacionada con lo que está ocurriendo? Me refiero al desenlace con Rusia. Oh sí, no es un final con Rusia, ¿verdad? Estamos en el final. Estamos en la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Exactamente. Estamos inmersos en una serie de conflictos. Un conflicto por el orden mundial que abarca múltiples áreas, múltiples esferas, absolutamente. Hay alguien en una posición elevada dentro del Estado profundo, en el blob, por así decirlo, en Langley, o en el Pentágono, o en ambos. Hay alguien mirando un mapa del mundo, ¿verdad? Como si estuviera observando un mapa del Civ 6 o un tablero de ajedrez y diciendo, ah, intentas quitarnos nuestro caballo, nuestra Ucrania, nuestro régimen proxy de Kiev. Pues bien, vamos a quitarte Siria y ahora también vamos a quitarte Venezuela. Eso es lo que está ocurriendo en cierto nivel. Ese es el tipo de decisiones que se están tomando. Ahora bien, hay muchas otras cosas que considerar, como que Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y que está en el hemisferio occidental. Y esa es la clave. Esa es la clave, Mark, creo. El petróleo venezolano es la clave, porque Estados Unidos, Scott Bessent, hace solo 2 días, reiteró la misma mentalidad de la administración Trump, que China e India deberían dejar de comprar petróleo ruso, que tienen que comprar petróleo estadounidense. Pero no es así, al menos en el caso de la India. No les resulta asequible. Para que la India vaya a Estados Unidos y lo compre allí, ¿cómo pueden hacerlo asequible? A largo plazo, Venezuela podría ser una opción, el caso de Venezuela, donde pueden influir en el mercado. Sí. The Indian government even said that
El gobierno indio incluso dijo hace un par de semanas a Estados Unidos: miren, si quieren que compremos menos petróleo ruso, entonces tienen que dejarnos comprar petróleo iraní o venezolano. Es decir, lo dijeron abiertamente. Ahora bien, no lo decían en serio. Pero ya sabes, Estados Unidos sí que lo toma muy en serio, por supuesto. Y los indios están muy enfadados por la eliminación por parte de Estados Unidos de la exención de sanciones para el puerto de Chabahar, en Irán, donde la India ha invertido una enorme cantidad de dinero. La India también ha obtenido anteriormente grandes cantidades de energía de Irán y ha invertido muchísimo allí. Esto se percibe como otro ataque estadounidense a su soberanía, a su política exterior. Así que ya sabes, hay múltiples factores que se entrelazan aquí. También Europa. Europa se está muriendo ahora por la escasez de energía, y todos los envíos de GNL estadounidenses supercaros del mundo no pueden compensar lo que han perdido. Pero si de repente recibieran energía venezolana enviada allí, eso realmente les ayudaría, ¿verdad? Eso realmente ayudaría. Así que ya sabes, hay varios niveles en esto, múltiples razones para hacerlo. Otra razón es que el gobierno venezolano es débil. Por ejemplo, si Trump busca una victoria, tienen opciones muy limitadas contra Rusia. Intentaron un ataque rápido de decapitación, un cambio de régimen contra Irán, y resultó que Irán era mucho más duro y mucho más capaz de contraatacar, agotando los recursos de Estados Unidos e Israel, su talón de Aquiles, sus limitadas reservas de interceptores de defensa aérea, de manera bastante exhaustiva. Y si hablamos del posible ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, algo que, según algunos indicios, están considerando e incluso acumulando fuerzas para ello, el mismo problema sigue existiendo. Estados Unidos no tiene suficientes interceptores de defensa aérea para proteger a Israel, y mucho menos a Israel más todas las bases militares estadounidenses en Oriente Medio, además de suministrar algunos a Ucrania y Taiwán, y al mismo tiempo reorientarse hacia China y todo lo demás. Simplemente no produce los suficientes y no ha logrado aumentar el ritmo de producción. El Pentágono ha ordenado al complejo militar industrial estadounidense que duplique o incluso cuadruplique la producción de una docena de misiles, ¿verdad? Y uno de ellos es, sin duda, el Patriot, el interceptor PAC-3. Y la respuesta de la industria fue algo así como: sí, eso no es realmente posible, a menos que quieras invertir decenas de miles de millones de dólares. Ya sabes, eso nos permitiría comprar las instalaciones, formar a la mano de obra y adquirir los suministros de materiales necesarios para hacerlo. Así que esta es una opción muy limitada para Estados Unidos. Pero en Venezuela, Venezuela tiene una defensa aérea muy limitada. Ahora bien, tienen algunos S-300 rusos antiguos, según tengo entendido, pero no muchos. No tienen una fuerza aérea significativa, ¿verdad? Y tienen una oposición interna considerable, de la que, ya sabes, los medios occidentales hablan abiertamente, que Estados Unidos está preparando a la oposición para cuando lancen sus ataques de decapitación y el cambio de régimen, para que tomen el control sobre el terreno, ¿no? Y eso es, evidentemente, lo que ha ocurrido con este premio Nobel del imperialismo, de la paz. Mi error. Es simplemente una gran luz verde, ¿verdad? No vamos a darte el premio Nobel de la paz esta vez, Trump, pero sí vamos a dar luz verde a tu cambio de régimen en Venezuela, porque en última instancia eso también ayudaría mucho a nuestra situación energética en Europa, ¿no? Quiero decir, eso es exactamente lo que dijeron. Y Trump está buscando una victoria. No puede conseguir una contra Rusia, no puede conseguir una contra China, y no ha logrado una contra Irán. Pero Venezuela, eso parece la fruta más fácil de alcanzar. Exacto. Así que, ya sabes, él puede presentarse como una especie de pacificador en Israel, dictando las condiciones a una población palestina que literalmente se está muriendo de hambre. Y al mismo tiempo, está preparando claramente una flotilla para operaciones de cambio de régimen, casi con toda seguridad un ataque de decapitación.
La posición de Estados Unidos es clara, y ya han seguido esta estrategia contra otros líderes centroamericanos que no estaban alineados geopolíticamente con Estados Unidos antes. Simplemente los declaran narcotraficantes. Y así se elude, al menos en Estados Unidos, la perversa forma estadounidense de interpretar la ley, ¿verdad? No se tiene en cuenta nada que tenga que ver con el derecho internacional. Pero la posición de Estados Unidos es clara. Maduro no es el líder legítimo, ya sabes, elegido de Venezuela. Es un narcoterrorista, ¿verdad? Así que es un objetivo. Tienen una recompensa por su cabeza. Ahora bien, hay que decir que ya hubo una recompensa por la cabeza de al-Yulani antes, y ahora ha acabado siendo el líder respaldado por Estados Unidos en Siria. Sí, el terrorista. Pero por supuesto, esa es una situación diferente. Así que empezaron con esto de, vamos a atacar los barcos que salen de Venezuela. Y puede que incluso fueran barcos de droga, ¿no? No lo sabemos. Sabemos quiénes estaban en ellos. Sabemos que estaban en aguas internacionales, y es una grave violación del derecho internacional. En realidad, uno de ellos era colombiano. Fue en Colombia. Ni siquiera lo sabía. Quiero decir, a ellos tampoco les gusta el gobierno en Colombia, porque ahora es de izquierdas, lo cual, por cierto, limita sus opciones en Venezuela. Si no hubiera habido ese cambio en la situación política entre la primera y la segunda administración Trump, con un izquierdista llegando al poder en Colombia, el gobierno venezolano ya habría caído. Seamos claros, eso es una gran limitación, ¿verdad? Porque podrían cruzar directamente la frontera. Quiero decir, sé que no es una gran zona fronteriza, pero ya sabes, sería posible. Pero obviamente estos ataques son una clara violación del derecho internacional. Hace décadas, cuando yo estaba en la Marina de los Estados Unidos e hicimos una gira de operaciones antidroga en el Caribe, teníamos que llevar a bordo a un miembro de la Guardia Costera. Porque no se nos permitía ni siquiera detener, y mucho menos disparar contra, un posible barco que sospecháramos que transportaba drogas. Teníamos que tener a un oficial de la Guardia Costera, y luego ellos tenían que abordar y hacer todo lo demás. Y en realidad, esos barcos eran mucho más rápidos que nuestro viejo crucero. Así que simplemente nos deteníamos. Nos deteníamos, ¿sabes? Era una tontería. Pero ya sabes, obviamente Trump ahora está hundiendo barcos. La semana pasada hizo una declaración en su cuenta de Truth diciendo que ya no quedan más barcos a los que atacar. Así que ahora tendrán que pasar a tierra y perseguir a los cárteles de la droga allí, ¿no? Y lo que quiere decir, por supuesto, es el gobierno venezolano. Y para que quede claro, Venezuela no es una fuente importante de narcóticos para Estados Unidos. Es mucho más bajo que prácticamente cualquier otro estado de América del Sur o Central, ¿verdad? No digo que no haya nada, pero desde luego no tiene nada que ver con el gobierno venezolano. Es un pretexto evidente para evitar la situación. Trump habría dicho, estoy en contra del cambio de régimen, hace solo unos meses cuando estaba en Oriente Medio. Y ahora está claramente decidido a ir por lo bajo. ¿Te acuerdas de USAID? Sé que hay mucha gente que ha estado esperando muchas cosas de Trump. Algunas personas todavía, contra toda evidencia, siguen esperando cosas de Trump. No sé por qué. Pero ya sabes, supongo que les gusta creer que de algún modo es posible que una elección pueda realmente cambiar la naturaleza de Estados Unidos. No sé por qué piensan eso, pero ya sabes, sinceramente, espero que sus delirios se estén curando poco a poco, por doloroso que eso pueda ser para ellos. Pero sí, quiero decir, Venezuela es divertida, seamos honestos, con una oposición interna respaldada por oligarcas, ¿verdad? Quiero decir, han librado prácticamente guerras civiles contra la oposición en las calles durante los últimos años, ¿no? Ahora están siendo armados, casi con toda seguridad. Se están preparando cosas. Lo que no sabemos es cuánta parte de la población venezolana que apoya a Maduro, que apoya la revolución bolivariana, luchará en lo que acabará convirtiéndose en una guerra de contrainsurgencia en Venezuela. ¿Lo harán? ¿No lo harán? No lo sé. La CIA ha demostrado
demostrado ser muy buena comprando a sus oponentes. CIA has proven very good at buying out its opponents, right? Mark, ¿cómo lo ves? Creo que Rusia, Irán y China deberían hacer algo al respecto. No pueden simplemente ver cómo lo que pasó en Siria vuelve a ocurrir. A largo plazo, Venezuela va a ser mucho más importante que cualquier otra cosa. It is. I don't argue with you. Russia and Venezuela. Así es, no discuto contigo. Rusia y Venezuela, por cierto, acaban de firmar una asociación estratégica de 10 años, ¿verdad? Fue promulgada por Maduro hace apenas unos días, en el 73 cumpleaños de Putin. Pero aquí está la cuestión. Si Rusia y China de repente empezaran a enviar, no es que las armas que Rusia y China pudieran enviar rápidamente a Venezuela cambiaran el equilibrio militar frente a Estados Unidos en su propio patio trasero. Y si lo hicieran, solo serviría como más pretexto para que Estados Unidos interviniera de una forma aún mayor. Esa sería toda la excusa necesaria. Rusia y China están intentando armar a Venezuela contra nosotros en nuestro propio patio trasero, ¿no? Aprovecharían eso al instante. Rusia no tiene influencia económica sobre Estados Unidos. Ahora bien, Estados Unidos tampoco tiene ninguna influencia económica sobre Rusia. Now, the U.S. doesn't have any economic leverage over Russia either, right? As has been proven over, the last few years. Exacto, como se ha demostrado en los últimos años. Así que Rusia queda fuera. Quiero decir, no hay nada que puedan hacer militarmente que vaya a cambiar las cosas, y tampoco pueden hacer nada en el plano económico. China no tiene capacidad de proyección militar. Es decir, podrían hacer lo que hace Estados Unidos, no sé, poner tropas chinas sobre el terreno en Venezuela como fuerza disuasoria. Si vas a la guerra contra Venezuela, vas a la guerra contra nosotros. Pero Estados Unidos probablemente lo tomaría como un desafío geopolítico directo. Y no creo que creo que, si hiciéramos un psicoanálisis de Trump, reaccionaría de forma muy negativa y podríamos encontrarnos en la Tercera Guerra Mundial. Pero seamos sinceros, China no tiene antecedentes de hacer cosas así. Let's be frank. China does not have a history of doing things like that. They don't have, shall we say, the geopolitical No tienen, will por así decirlo, la voluntad geopolítica de enfrentarse a Estados Unidos de esa manera. Así que lo único que queda es China en el ámbito económico. Y estamos viendo cómo una guerra comercial renovada se enciende de repente en la última semana o dos, ¿verdad? Con China endureciendo los controles sobre las tierras raras, Estados Unidos manteniendo sus restricciones a los semiconductores, y ahora se habla de gravar los puertos y los barcos. Y ahora, Trump ha declarado nuevos aranceles del 100%. Toda la guerra comercial entre Estados Unidos y China está volviendo a un estado de guerra comercial total. Pero eso tiene más que ver con los intereses chinos. No creo que China tenga la capacidad de influencia económica. Bueno, pueden enfrentarse a Estados Unidos a través de su propia economía, pero usar eso para proteger eficazmente a Venezuela en el plano geopolítico, no lo creo. E Irán tiene cosas mucho más importantes de las chupar. ¿No crees que eso demuestra la total incompetencia de Rusia, Irán y China? Es simple relance. Estoy hablando de los BRICS. BRICS is a talking shop. ¿Por qué ellos? BRICS es un foro de debate. BRICS no tiene poder. Quiero decir, BRICS es todo aspiraciones y tonterías, y quizá el posible germen de un nuevo sistema económico alternativo o algo así. Pero quiero decir, BRICS también incluye países como Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, que albergan bases militares estadounidenses y reciben ayuda de Estados Unidos. La gente tiene serias ilusiones sobre BRICS, tanto sobre sus capacidades como sobre lo que sus distintos miembros realmente pretenden que haga, lo que es capaz de hacer. Es simplemente la realidad. Rusia y China siguen siendo en muchos aspectos, especialmente en proyección de poder, mucho menos que Estados Unidos. Y este es el propio patio trasero de Estados Unidos. Este es el hemisferio occidental. El gobierno venezolano tiene un ejército pequeño. Su poder militar es limitado. No hay nada realista. No es que no quieran hacerlo. Desde luego no quieren que esto ocurra, pero cualquier cosa que hicieran probablemente solo empeoraría la situación. Y todos tienen prioridades más importantes. Pueden,
En cierto nivel, estoy seguro de que están, ya sabes, hablando de esto en el Kremlin, en Pekín. Y ya sabes, en algún momento probablemente estén diciendo, bueno, si hacen esto, solo van a quedar atascados en otra guerra de guerrillas. Y veremos qué tal les va con eso. ¿Qué tal les fue en Libia? Así que ya sabes, ese puede ser el argumento, y tiene algo de sentido. Pero al final del día, eso es solo una forma de consolarse, ¿no? Es un no podemos hacer nada. Pero es realista. Rusia no puede proteger a Venezuela. China no puede proteger a Venezuela. Cualquier cosa que hicieran, digamos que Rusia y China enviaran tropas allí, como una especie de barrera humana, no podría detener a las fuerzas estadounidenses. No tienen la capacidad de enviar y abastecer suficientes tropas como para marcar una diferencia real. Pero eso sería una declaración geopolítica abierta de guerra, ¿no? Quiero decir, sería una escalada tan enorme que no creo que ni Rusia ni China estén dispuestas a llegar tan lejos todavía, a alcanzar ese nivel de confrontación con Estados Unidos por Venezuela, a la que en última instancia no pueden salvar. Simplemente no pueden, no tienen el poder para hacerlo. No es una buena situación. Pero, ya sabes, obviamente hay cosas que están ocurriendo entre bastidores de las que no tenemos conocimiento. Y bueno, podría haber alguna as bajo la manga que aún no veo. No lo sé. Así es como veo las cosas con la información que tengo ahora. Y no es un panorama alentador para Venezuela, pero es lo que hay. Y como dije, la administración Trump parece haberse centrado ahora en Venezuela como el fruto más fácil de alcanzar. Los europeos, ya sabes, los noruegos, acaban de dar luz verde. Vaya, estamos todos de acuerdo con esto. Te volveremos a considerar para un premio de la paz. Te quedan 3 años más, ¿verdad? Ahora mismo te damos luz verde porque Venezuela ese suministro energético también nos vendría muy bien. Quiero decir, es así de descarado, así de evidente. Quiero decir, esta mujer, María Corina Machado, ya ha estado abiertamente implicada en los esfuerzos de cambio de régimen de Estados Unidos en Venezuela antes. Quiero decir, el Premio Nobel de la Paz, venga ya, es tan descarado y tan transparente a estas alturas. Putin. Bien, había 2 cosas sobre este premio Nobel. Una que me pareció divertida fue que Zelensky, en Ucrania, hizo la declaración de que nominaría a Trump para el Premio Nobel de la Paz si Trump le diera los Tomahawk, lo cual fue tan acertado por parte de Zelensky y tan representativo de la realidad del Premio Nobel de la Paz. La gente podría decir, oh, la contradicción, el oxímoron, paz, Tomahawks. Pero la verdad es que el Premio Nobel de la Paz se ha deteriorado tanto en las últimas décadas que es obviamente insignificante. Ya sabes, es el sello de aprobación de la hegemonía global occidental liderada por Estados Unidos. Eso es todo, ¿no? Sabes, ahora Putin hizo de nuevo algunos comentarios vagos, básicamente apoyando a Trump para el Premio Nobel de la Paz, lo cual me resultó un poco nauseabundo, para ser completamente honesto. Me pareció un poco repugnante. Entiendo que Putin no lo dice en serio, que está jugando un juego diplomático, intentando manipular a Trump. De nuevo, no creo que ese juego tenga ningún sentido, pero ya sabes, yo no tomo las decisiones en el Kremlin. Ellos tienen mucha más información que yo. Así que ya ves, ahí está eso. Putin sigue jugando a adular a Trump, y eso fue claramente lo que hizo, aunque me revolviera un poco el estómago. Pero ya sabes, eso es parte de lo que vimos en ese contexto. Es un mundo de 6 caras. ¿Qué quieres? Sí, creo que si miras la lista de personas que han ganado el Premio Nobel de la Paz en los últimos, ya sabes, 5 años, en 2021 fue la oposición rusa. Y sí, la otra persona que en realidad iba en cabeza. La persona que iba en cabeza, supuestamente por delante el día anterior, era en realidad la esposa de Navalny, Navalnaya, que no ha hecho absolutamente nada, ¿verdad? No es la líder de la oposición liberal rusa. De hecho, existe una oposición liberal rusa en Rusia. Vive en Occidente y tampoco ha organizado nada con la oposición liberal rusa.
Desde luego, ellos no la consideran su líder. Pero, evidentemente, Biden la ungió y la nombró como la líder de la oposición rusa en Estados Unidos, ¿no? El, digamos, gobierno en la sombra estadounidense. Y ella estaba entre las principales candidatas. Así que, quiero decir, Rusia estaba, como ya sabes, nos toca o Trump, o Navalnaya, o esa zorra en Venezuela. Quiero decir, Rusia fue, supongo que Trump podría haber parecido la mejor opción entre esas tres posibilidades. Pero Putin también fue claro en sus declaraciones al decir que el Premio Nobel de la Paz ha llegado a significar esencialmente nada, que digamos han deteriorado la marca con algunas de sus otras decisiones. Así que supongo que también se podría decir que Putin estaba diciendo, bueno, ya sabes, yo no soy quien toma esa decisión. No decido si Trump lo recibe. Pero si no significa nada, ¿por qué no dárselo a Trump? Quiero decir, puedo imaginarme ese tipo de cinismo en los argumentos dentro del Kremlin. Así que, ya sabes, ese elemento estaba ahí. Y de nuevo, personalmente me resultó un poco revuelto el estómago, pero entiendo que están jugando un juego diplomático que como analista no estoy obligado a jugar. Mark, ¿cómo ves la situación en Oriente Medio? Netanyahu llamó a Vladimir Putin. Tuvieron una conversación telefónica en la que dijo que no está dispuesto a atacar a Irán, que no le interesa una nueva guerra con Irán, directamente con Irán. Pero nadie cree realmente lo que dice Netanyahu. Entonces, ¿cuáles son? Vale, en primer lugar, tu punto lógico sería, ¿cuáles son las ventajas y desventajas si Israel decide atacar a Irán? Vale, entonces, por un lado, aunque todavía cuentan con el apoyo de Trump, bueno, ya sabes, con el grado de apoyo que realmente tengan, la próxima administración estadounidense puede que no les brinde el mismo nivel de respaldo que Trump estaría dispuesto a ofrecer. Por otro lado, me parece evidente, y también por las declaraciones de funcionarios iraníes, que Rusia está empezando ahora el proceso de reforzar las defensas de Irán. Ha habido declaraciones de funcionarios iraníes afirmando que los MiG-29 ya han llegado y que los S-400 están en camino. Ya sabes, tómalo como quieras, pero parece algo serio. Y hemos visto informes de aviones militares rusos aterrizando en Teherán varias veces durante la última semana. También hemos visto transportes militares similares procedentes de China e incluso uno de Armenia. Así que, quiero decir, se podría argumentar que Estados Unidos e Israel se dan cuenta de que llevará tiempo poner en marcha esos sistemas, años, ¿verdad?, para que sean realmente eficaces. Un sistema de defensa aérea y guerra electrónica interconectado, integrado y de múltiples capas como el que tiene Rusia llevará mucho tiempo. Así que es mejor atacar ahora. Por otro lado, está el hecho que la razón por la que se canceló, por la que Keanu nos rendimos, tío Trump, ven a salvarnos, fue por Mary. Y Trump entró, lanzó algunas bombas y declaró la victoria y un alto el fuego porque Israel y Estados Unidos se habían quedado sin misiles interceptores de defensa aérea, ¿verdad? Y los ataques iraníes de largo alcance empezaban a penetrar más profundamente y a causar más daños en Israel. Al parecer, tenían una reserva de misiles, al menos, mayor que la cantidad de interceptores de defensa aérea de Estados Unidos e Israel. Ahora bien, sabemos cuál es la tasa de producción estadounidense de interceptores de defensa aérea, ¿no? En este momento, Raytheon fabrica unos 600 al año. Si han conseguido aumentar la producción, tanto como dijeron que querían, y sí quieren que fabriquen más, pero ya sabes, eso es un poco una ilusión. Así que, en los últimos meses, no han podido reabastecer lo suficiente sus interceptores de defensa aérea como para llevar esto a cabo. Así que, una vez más, dependerían de la esperanza de otro ataque de decapitación o de eliminar suficientes lanzadores de misiles de Irán, ¿verdad? Básicamente, eso es todo lo que les quedaría. Las mismas esperanzas que no se cumplieron durante el primer ataque a Irán, ya sabes, el de hace unos meses. Así que eso es un problema.
Y me sorprendió cuando se lanzó ese ataque, para ser sincero, porque lo primero que dije fue, no tienen suficiente defensa aérea. Y efectivamente, por eso tuvieron que detenerlo al final. Esperaban terminarlo rápidamente, ¿verdad? Con los ataques de decapitación y la actividad del Mossad en Irán. Pero nada de eso. Ya sabes, funcionó en la medida en que pensaban que lo haría. Quizá crean que ahora tienen un plan mejor. Yo diría que Assad probablemente quemó muchos activos en Irán, pero no lo sé. Así que esa sería su esperanza. Pero una vez más, el talón de Aquiles de Estados Unidos en este momento es la defensa aérea. Eso limita sus opciones militares contra Irán, contra Rusia, contra China. El único contra el que realmente no limita sus operaciones es Venezuela, porque Venezuela no tiene activos de largo alcance significativos. ¿Verdad? Exacto. Así que hay razones para argumentar por qué Estados Unidos e Israel querrían atacar primero a Irán, y también hay razones por las que sería muy difícil y quizás suicida hacerlo. En ese sentido, no deberías creer absolutamente nada de lo que Netanyahu diga a Putin o a cualquier otra persona. Y recuerda, Israel acaba de bombardear a diplomáticos de Hamas en Qatar, ¿verdad? Atraídos allí por Estados Unidos. Y que Trump mató a Qasem Soleimani, namingen med Trump en breath grower Fampelings. Again lured to Iraq under pretense. So obviously you can't believe anything these people say. Así que, obviamente, no puedes creer nada de lo que dicen estas personas. Pero bueno, ya sabes, no creo que Rusia esté contando con eso. Creo que están reforzando las defensas de Irán tan rápido como pueden, dándoles toda la ayuda posible tan pronto como Irán esté dispuesto a aceptarla. Eso se debe a que no está en el interés de Rusia ni de China ver caer a Irán. Como señalaste, obviamente tampoco les conviene dejar que Venezuela caiga, pero la geografía importa. Irán es un país mucho más fuerte, con un ejército mucho más poderoso, mucho más cercano a Rusia y China, y mucho más alejado de Estados Unidos, e incluso a una distancia considerable de Israel. Venezuela está al otro lado del planeta respecto a Rusia y China. Quiero decir de nuevo, son limitaciones, horizontes geopolíticos prácticos y todo eso. En cuanto a este acuerdo de paz, quiero decir, esto es obviamente una capitulación de Hamas, dictada por Estados Unidos. ¿Verdad? Se supone que Hamas debe disolverse, debe desarmarse. Algunos de sus miembros pueden recibir permiso para exiliarse, otros obtendrán amnistía. Ese es el plan, ¿no? No hay ninguna promesa de una solución de dos estados. Eso no está incluido. Dicen que el plan de 20 puntos reconoce esa aspiración del pueblo palestino, pero sin ofrecer nada concreto. A estas alturas, hay muy pocas opciones. Hamas está en una situación muy mala. Su liderazgo ha sido aniquilado, y más allá de eso, el pueblo palestino no puede soportar más. En este momento, literalmente hay decenas, si no cientos, de niños palestinos que mueren de hambre y desnutrición cada día. Han sido expulsados una vez más de la mayor parte de la ciudad de Gaza hacia campos de concentración improvisados, donde les disparan mientras hacen fila para recibir una diminuta fracción de la ayuda alimentaria que necesitan para sobrevivir, el poco suministro que Israel deja entrar. Podrías argumentar que Hamas está ganando porque no ha sido completamente aniquilado, ¿verdad? Porque ese era el objetivo de los israelíes. Y podrías decir que Israel no está más cerca de eliminar a Hamas, lo cual, ya sabes, en una contrainsurgencia no es realmente posible a menos que elimines a todo el pueblo palestino. Pero el pueblo palestino está en una situación realmente mala ahora mismo. Intenta encontrar un edificio que siga en pie en Gaza. He visto las fotos, los vídeos del pueblo palestino. Simplemente no hay muchas opciones. Hamas está rezando en este momento para que las fuerzas de Trump cuentan con las garantías de Trump, lo cual me atrevería a decir, es como que Trump confíe en Netanyahu, obliguen a Israel a poner fin a la guerra, porque Hamas está en una situación realmente mala. Y ya Israel está diciendo,
Ah, sí, esos prisioneros palestinos que se suponía que íbamos a liberar como parte de ese intercambio de rehenes por ambas partes. Bueno, solo vamos a dejar salir a estos 10 o 60, o los que sean, y el resto no. Ya están echándose atrás en esto. Creo que Israel seguirá el juego hasta recuperar a los rehenes y los cuerpos de los rehenes que ya han matado en bombardeos y demás. Pero ya hemos visto antes uno de estos altos el fuego. Exactamente lo mismo ocurrió cuando Trump asumió el cargo por primera vez. La gente parece olvidarlo por alguna razón. Llegó hasta cierto punto y luego todo se vino abajo cuando Israel volvió a matar palestinos. Casi con toda seguridad, eso es lo que va a pasar esta vez también. Y una vez más, incluso más que en Venezuela, no hay nadie que pueda hacer nada para detenerlos, porque nadie está dispuesto a ir a la guerra con Estados Unidos, que en última instancia es lo que haría falta por los palestinos, que están divididos y ni siquiera tienen un Estado con el que todos estén de acuerdo, excepto los hutíes. Pero ya sabes, eso es porque los hutíes son como los Fremen locos del mundo real. Y bueno, hay que reconocerles el mérito moral. Por supuesto, están invitando a mucho castigo sobre su propio país, aunque eso nunca les ha detenido. Ya sabes, la mitad de su liderazgo político fue eliminado por Israel hace un mes o algo así. Pero los hutíes por sí solos tampoco van a detener a Israel en última instancia. Quiero decir, ahí está el asunto. Es una cuestión moral. Se puede hacer ese argumento, pero nadie más está dispuesto a hacerlo. Nadie más tiene realmente la capacidad de hacerlo. Podemos desear que la situación fuera diferente, pero debemos ser realistas como analistas sobre cuáles son realmente las capacidades militares y geopolíticas de países como Rusia, China e Irán. Y no es que, cuando Rusia, China e Irán hablan de un mundo multipolar, el 80% de ello se deba a que está en su propio interés nacional hacerlo. Cuando se alinean entre sí, es porque sirve a sus propios intereses nacionales. No es porque sean santos multipolares ideológicos. Eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Nosotros, en la esfera de los medios alternativos, podemos elevar el discurso sobre un mundo multipolar al nivel de una ideología geopolítica. Pero el Kremlin y el Teherán no operan bajo un marco ideológico. Ahora, puede que esté internacional por la propaganda. Y ya sabes, pueden decir, sí, eso tiene cierto sentido, pero al final es solo un pequeño porcentaje de los factores que influyen en las decisiones que están tomando. Ir a la guerra con Estados Unidos por el pueblo palestino, que ya ha sido brutalizado y lo ha estado durante décadas, simplemente no va a suceder. Estados Unidos iría a la guerra si alguien intentara detener a Israel. No está en las cartas. El mundo multipolar aún no ha llegado, y China, Rusia e Irán no tienen la capacidad ni la voluntad de ir a la guerra con Estados Unidos. Ciertamente no por Palestina, y muy probablemente tampoco por Venezuela. Pero cuando observamos la opinión pública en Estados Unidos y en Occidente, y lo que está ocurriendo con eso, porque al fin y al cabo, mencionaste el caso de Hamas, no creo que puedan disolver Hamas. Podrían cambiarle el nombre, llamarlo la Guardia de Seguridad Nacional, o algo por el estilo, pero seguirán estando ahí. Están hablando de integrarlos en la autoridad palestina. Eso no va a funcionar muy bien. Quiero decir, la autoridad palestina son unos colaboracionistas. Todo el asunto simplemente no va a funcionar. No creo que vaya a funcionar en absoluto. Creo que en última instancia, Israel volverá a matar palestinos en Gaza. Así que todo eso será irrelevante en algún momento, ¿verdad? No creo que sea un plan diplomático realista. No creo que ese plan de 20 pasos llegue nunca a materializarse. Obviamente podemos identificar muchos problemas en el futuro de ese tipo, pero, de nuevo, no creo que sea probable que llegue a convertirse en un verdadero punto de fricción, porque creo que todo se derrumbará mucho antes de eso.
y que Israel será, en última instancia, responsable de ello. And Israel will be ultimately responsible for that. Because they will not accept Arab Porque no aceptarán fuerzas de paz árabes o islámicas en Gaza. Exacto, nunca van a aceptar eso. Quiero decir, algo pasará y culparán a Hamás. Será igual que la última vez, y Estados Unidos lo aceptará, porque Israel, Hamás, ¿verdad? Quiero decir, así es como se presenta. Hamás no puede hacer nada bueno, e Israel no puede hacer nada malo. Así es como se presentará en los medios occidentales y por la élite política estadounidense que importa en esta situación. Y podemos hablar de encuestas de opinión en Estados Unidos. Las encuestas de opinión en Estados Unidos no importan una mierda cuando se trata de política exterior. Nunca lo han hecho. jack shit when it comes to foreign policy. Never have. Right? In the future, the American people will not have the support. En el futuro, el pueblo estadounidense no contará con el apoyo de... Lamentablemente, el público estadounidense nunca ha tomado decisiones de política exterior. Las personas que sí pasan por el proceso de selección de las élites son filtradas a lo largo del camino o cooptadas en puestos por los poderes de la IPAC, las campañas de presión y todo eso. Existe un mecanismo de control político que reduce las posibilidades de cambio en la política exterior a un margen muy limitado. La gente señala encuestas diciendo, ya sabes, la mayoría de los jóvenes estadounidenses creen en el socialismo. Eso no significa que Estados Unidos vaya a ser un país socialista dentro de 20 años. Seamos honestos con eso. Quiero decir, mira lo que decían las encuestas sobre lo que pensaba el público estadounidense durante, ya sabes, Woodstock durante los años 60 y todo eso. Y luego, ¿qué pasó en los 80? Tuvimos a Reagan. Vamos, esa es una forma bastante cínica de ver el mundo. That's a cynical way of looking at the world, but Es cínico, pero es ramp. it is real. Isla Real. Original, playing seats emerge being this Amber. Muchas gracias, Mark, por estar con nosotros hoy. Un gran placer, como siempre. I'm Me alegra deprimir a todo el mundo justo antes del fin de semana. Nos vemos pronto, Mark. Adiós. thank you. Gracias por invitarme. Gracias.